¿Has escuchado el dicho que dice, tener un muerto en el armario? Pues en esta historia escalofriante se aplica perfectamente. Te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis relatos. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Magia Negra. Mi abuela era una bruja. Soy originario del Estado de México y esto me sucedió hace algunos años. Se los quiero compartir para que tengan en mente que a veces a las personas no las conocemos en su totalidad. Mi nombre es Agustín y esta es mi historia. Mi familia es pequeña, ya que solo tengo una hermana menor, llamada Clara. Por el lado de mi padre tengo un tío y del lado de mi madre, 2, los cuales tienen solamente un hijo cada uno. Como mi madre quedó huérfana de padre a muy temprana edad, mi abuela, la cual era de carácter muy fuerte, tuvo que mantener la casa. Tenía el oficio de costurera. Era muy buena, por lo que siempre tenía trabajo. Gracias a eso, mi madre y sus hermanos lograron salir adelante. Por la situación en la que se encontraban, se volvió un matriarcado. Incluso con los años, mi padre se llegó a acostumbrar a esta situación. Con el paso del tiempo, mi abuela fue dejando poco a poco la costura. Sin embargo, el dinero jamás le faltaba. Incluso parecía que tenía más cada vez, al grado de llegar a comprar una casa bastante cómoda en una zona muy agradable de la ciudad. Pasaron los años y el nombre de mi abuela, Catalina, era muy conocido en la colonia. Las personas la respetaban. Hasta parecía que el matriarcado se esparcía más allá del núcleo familiar. Y como estábamos acostumbrados, no le dimos ninguna importancia. Cuando cumplió 70 años de edad, mi abuela empezó a tener muchos achaques. Se enfermaba continuamente. Lo bueno era que tenía el dinero para solventarlo, pero se nos hacía muy extraño porque ella, al hacerse los análisis solicitados por los médicos, estos mostraban señales de que todo estaba bien. Sin embargo, los males la seguían aquejando. Pasaron los años y yo egresé de la universidad. Y un día, al estar en mi trabajo, recibí una llamada de mi madre. Me avisaba que la abuela se había puesto mal y que estaban en su casa, por lo que me pidió que fuera inmediatamente. Yo pedí permiso a mi jefe para poder salir y encontrarme con mi familia. Al llegar, vi a mis padres. Mi madre estaba llorando. Se acercó y me abrazó. Me dijo que la abuela había fallecido momentos antes de que yo llegara. Muy triste, mi madre con sus hermanos prepararon el velorio y el entierro de la abuela, al cual asistimos familiares y amigos. Al estar reunidos, llegaron varias personas a dar el pésame, gente que no conocíamos. Se nos hacía muy extraño puesto que llegaban en autos lujosos, pero de manera educada le recibimos las condolencias. A la semana del deceso, mis padres recibieron la llamada de un abogado. Los convocaba para la lectura del testamento. No teníamos idea de que había un testamento de por medio. Llegaron a la cita mis padres y mis 2 tíos. La sorpresa que se llevaron. El abogado empezó a mencionar algunos terrenos y propiedades de los cuales nadie sabía. Mi abuela había dispuesto que se dividieran en partes iguales, a excepción de su casa. Esa se la dejaba a mi madre solamente. Todos estaban anonadados, pero ninguno puso objeción alguna, ya que estaban recibiendo bienes que jamás pensaron que existían.
A los pocos días después de la lectura del documento, mi madre, mi padre y yo fuimos a la casa de la abuela para arreglar el inmueble, con el fin de mudarnos a esa casa, ya que donde vivíamos era un lugar rentado. Llegamos muy temprano y pusimos manos a la obra. Mi madre empezó a revisar los cajones de la abuela para sacar la ropa, ya sea para regalarla o donarla. Pero cuando llegó al ropero muy grande que tenía en una de las 3 habitaciones, se sorprendió, ya que al sacar toda la ropa, en la parte de atrás había como una puerta. Si bien no tenía cerradura, se sobreentendía que se podía abrir. Mi madre con temor nos llamó. Yo empujé aquel falso de madera y este se abrió. Entramos cuidadosamente y al pasar al otro extremo sentimos un olor desagradable. El lugar estaba completamente oscuro, por lo que tomé la linterna de mi celular y alumbré las paredes para ver si había algún interruptor. Lo encontré justo en la pared que se encontraba a mi lado derecho, y al encender la luz, nos quedamos sorprendidos. En las paredes de los costados habían unas repisas de madera con muchos frascos, libros y amuletos. También había unas cajas de madera, pero lo que más resaltaba fue un altar, el cual tenía una calavera, imágenes del innombrable, velas negras y rojas, acentuando aún más el ambiente escalofriante, una cruz invertida. Y en la pared del fondo estaba dibujada una figura de un carnero con grandes cuernos y varios símbolos a su alrededor. Nos asustamos mucho, por lo que decidimos que regresaríamos con cuidado a la puerta del ropero, cuando nos percatamos de que estábamos caminando sobre un gran pentagrama pintado en el suelo. Salimos con mucho temor de aquel sitio. Mi madre lloraba, estaba sorprendida de haber encontrado aquel cuarto en la casa de la abuela. Decía que jamás imaginó que ella se dedicara al ocultismo. Salimos de ahí y nos dirigimos a nuestra humilde casa. Mis padres estaban pensando qué hacer con todo aquello que encontraron. Pasaron un par de semanas hasta que el inmueble quedó completamente vacío, por lo que decidieron que era momento de entrar a aquel cuarto secreto del terror. Al hacerlo, empezaron a sacar con mucho cuidado todo. Lo metieron en unas cajas para que posteriormente las tiraran. Al revisar aquellos libreros de madera, encontraron un libro que les llamó la atención, ya que se veía muy usado, además de que olía de manera desagradable. Al abrirlo, vieron escrito con algo que parecía sangre, oraciones al innombrable, frases y alabanzas, peticiones de maldad y todas escritas con puño y letra de la abuela. Mi madre lloraba, decía que cómo era posible que su madre practicara este tipo de brujería, que pensaba ella que la conocía. Al estar sacando todas aquellas cajas con los secretos oscuros de la abuela, algunos vecinos se asomaban por sus ventanas por curiosidad. Incluso, una señora de avanzada edad sacó a caminar a su pequeño perro chihuahua. Claro, como pretexto para husmear, por lo que mi madre se le acercó y le preguntó si conocía a la abuela. Aquella mujer, sin reparo, le dijo que todos en la colonia la conocían, pero que jamás llegaron a tener alguna amistad con ella, puesto que había rumores que era una bruja y que preferían mantener la distancia, que incluso en las noches se escuchaban unos gritos espantosos y que carros lujosos venían a visitarla a altas horas de la madrugada. En ese momento, mi madre comprendió por completo que lo que estábamos viviendo no era un sueño y efectivamente la abuela era una bruja, la cual dejó su costura para dedicarse a la brujería, y es por eso que al final de su vida siempre estaba enferma. Yo creo que muchos de sus trabajos de brujería se le regresaron también a ella. Nos mudamos a esa casa de terror por necesidad, no sin antes traer a un sacerdote para que la bendijera. Admito
que hay ocasiones en las que escuchamos cosas extrañas como susurros, o se abren y cierran las puertas de las habitaciones, sobre todo de aquel cuarto donde está la entrada al cuarto infernal, el cual se selló de por vida. Pero aún así, sentimos que cuando estamos solos en la casa, realmente no lo estamos. Ahora, vivimos con el miedo de estar en esta casa, donde se practicaba la magia negra, pero nos mantenemos fuertes en la fe para que pronto cesen los hechos escalofriantes. Ahora te pregunto, ¿será que realmente tu abuela es tan buena contigo como con los demás? Espero te haya agradado esta historia, y si todavía no te has suscrito, te animo a suscribirte para que formes parte de esta hermosa familia. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?